Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar viendo este video. Mi nombre es Sergio Lemus y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo desatar el poder más grande que existe en el universo. Y está ligado increíblemente a los pensamientos. Nosotros tenemos que entender a estas alturas de nuestra vida que nosotros somos el resumen de las cosas que nosotros pensamos. El resumen nuestro es la suma de nuestros pensamientos. Esa es nuestra esencia, eso es realmente quienes somos nosotros. Y nosotros pudimos haber cambiado nuestra vida, pudimos realmente haber tenido un encuentro espiritual y haber conocido a Dios y haber transformado todo nuestro ser. Pero mi pregunta es, ¿ya transformaste tus pensamientos? ¿Ya tenés diferentes pensamientos? ¿Tenés una calidad de pensamientos mejores que los que tenías antes de haber conocido a Dios? ¿O seguís todavía con los pensamientos que tenías antes de haber conocido a Dios? Porque esa es la razón por la cual muchas veces no logramos alcanzar la vida que Dios quiere para nosotros, la calidad de vida que Dios quiere para nosotros. Por eso es de que no se desatan las bendiciones del reino que Dios quiere para nosotros. Y la base de este pasaje o de esto que te estoy hablando está en Efesios capítulo 4 verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el verso 23 es la clave, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces la pregunta es, ¿ya renovaste tu mente? ¿Ya renovaste tus pensamientos? Desde el momento que conociste a Dios, ¿has tenido pensamientos nuevos, mejores pensamientos, pensamientos del reino? ¿O todavía seguís con los pensamientos que tenías antes de conocer a Dios? Pensamientos de pobreza, pensamientos de muerte, pensamientos de pecado, pensamientos de tristeza, pensamientos de frustración. Yo creo que esto es básico que todos los cristianos lo entendamos. Ahora me van a decir, sí, ok, perfecto, todavía no los he renovado, ahora ¿cómo le hago para renovarlo? Bueno, vamos a la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Efesios capítulo 4, verso 25 dice algo genial, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Yo en mis notas puse verdad en mayúscula y puse así en grande verdad y puse mentira en pequeño. Ok, ¿cómo reemplazamos nosotros las mentiras que nosotros hemos estado pensando? Porque cuando nosotros venimos a conocer a Dios entendemos que un montón de verdades, y esas verdades es que somos hijos de Dios, que somos amados, que somos valorados por Dios, que somos un tesoro para Dios, que somos santos. Eso es lo que la palabra dice, que somos ricos, que somos benditos, que somos personas que que llevan bendición a otros, personas que hacemos mejor a nuestro país, personas que nosotros podemos, la Biblia dice que lo que toque la planta de nuestros pies será nuestro. La Biblia dice que podemos dejar una heredad grande, que nosotros dejamos un legado grande, pero no lo hemos materializado. Todas esas son verdades. ¿Y cómo reemplazamos entonces los pensamientos mentirosos que hemos tenido durante mucho tiempo? Bueno, lo reemplazamos precisamente, reemplazamos la mentira, la reemplazamos con verdad. Y es por eso importantísimo que nosotros entonces, como dice este pasaje, desechemos la mentira y hablemos verdad cada uno con su prójimo. Y qué interesante, porque dice que lo hablemos con los demás. Obviamente, para hablar esto con los demás necesitamos haberlo hablado con nosotros mismos primero. Y este es el problema, que muchas veces nosotros no lo hemos hablado con nosotros, no hemos renovado nuestros pensamientos, no estamos hablando verdades, todavía seguimos creyendo mentiras, mentiras como que somos pobres, como que estamos solos, como que somos pecadores, como que nos vamos a ir al infierno, mentiras como que nos sentimos con depresión, nos sentimos con tristeza, nos sentimos con amargura, y nos creemos esos pensamientos que son mentirosos al final de cuentas. Y por eso la Biblia dice: cambiemos esos pensamientos y empecemos a hablar los pensamientos que son verdad. ¿Y cuáles son esos pensamientos que son verdad? Tenés la Biblia con muchísimas, muchísimas, muchísimas promesas que puedes tomar para ti y puedes empezar a creer y puedes empezar a hablar, a confesar. Mucha gente tiene problemas con la confesión y piensan rápidamente que esto es algo extraño, que esto es algo de otras creencias y que lo estamos robando de otros lugares, y no es cierto. Dios le dio forma a todo el universo a través de su palabra. Y hay gente que dice: sí, pero yo no soy Dios, y no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y no somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos nosotros la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y si Dios habló vida, y si Jesús cuando vino habló palabras de vida, el mismo Jesús lo dijo: yo les estoy hablando palabras que son vida eterna. Y si Jesús hablaba palabras de vida, ¿por qué nosotros vamos a estar hablando mentiras? ¿Y por qué nosotros vamos a estar hablando muerte? Jesús mismo dijo que Satanás había venido, o que el ladrón había venido con tres propósitos: robar, matar y destruir.
Entonces, Satanás es experto en engañar, es experto en mentir, es el padre de la mentira y a través de esas mentiras nos roba, nos mata y nos destruye. Entonces, ahora vamos a algo interesantísimo y me gustaría que lo platicáramos porque esto es básico cuando nosotros nos enfrentamos en el peor momento de nuestras vidas, el punto de quiebre. Y aquí hay una historia, Hechos capítulo 16, del verso 16 en adelante, nos cuenta la historia de Pablo y Silas. Yo sé que varios de ustedes ya la conocen, pero vale la pena que podamos recordar esta historia, porque dice la Biblia que Pablo y Silas habían estado predicando el evangelio, iban hablando el evangelio, iban diciendo las verdades del reino de Dios, y de repente una mujer que tenía un espíritu de adivinación dentro de ella, y que esta mujer era esclava y que con ese espíritu de adivinación le había hecho ganar mucho dinero a sus amos, se va detrás de Pablo y de Silas durante varios días. Imaginemos lo molesto esto. Durante varios días se va detrás de Pablo y Silas diciendo: ellos son hijos del Dios Altísimo, escúchenlos, ellos vienen a hablarles el camino, a enseñarles el camino de salvación. Y la mujer iba hablando durante mucho tiempo, dando gritos, al punto que llega un momento donde Pablo se desespera, identifica que hay un espíritu en ella, un espíritu inmundo que tiene aprisionada a esta mujer. Y viene Pablo y con toda autoridad reprende ese espíritu y el espíritu se va huyendo de esa mujer. Ahora, los dueños, los amos de esta mujer, en este caso diríamos los jefes, pero realmente eran los amos de esta mujer, cuando se dan cuenta que esta mujer había sido libre y por lo tanto ya no podía adivinar el futuro, pero estaba libre de ese tormento que tenía en ella, se dan cuenta que ya no pueden ganar dinero con ella, los llevan a ellos presos delante de los jueces. Dice el verso 22, dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Verso 23, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Verso 24, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Ok, Pablo y Silas estaban haciendo cosas buenas. Hicieron algo muy bueno, que fue liberar a una mujer que estaba siendo atormentada, que estaba siendo dominada por un espíritu de adivinación. Sin embargo, no recibieron recompensa por haber hecho lo bueno, sino que al contrario, les empezaron a pasar un montón de cosas malas por haber hecho algo bueno. Y esto es la diferencia de lo que nosotros hablamos a lo que se enseña en otros lados, de que todo va a ser felicidad, todo va a ser prosperidad, todo va a ser bendición. No. Van a haber momentos en nuestra vida donde la misma situación, donde incluso por hacer las cosas buenas, nos va a ir mal. Pero aquí es donde viene a remarcarse si ya renovaste o no renovaste tu mente. ¿Dónde se prueba si verdaderamente tu mente ha sido renovada? Si verdaderamente tus pensamientos han sido renovados. Si verdaderamente tu interior ha sido renovado. A través de estas situaciones, a través del punto de quiebre. Yo le llamo esto el punto de quiebre. Y en este punto de quiebre es donde se va a determinar verdaderamente qué clase de pensamientos tienes. Porque en estas situaciones, cuando nosotros llegamos a nuestra peor situación, donde nos humillaron, donde nos expusieron, donde nos golpearon, donde nos encarcelaron, donde nos inmovilizaron. Miremos todas estas cosas negativas que ellos estaban viviendo. Y esto era precisamente para probar cuáles eran los pensamientos de ellos. ¿Y por qué me baso en esto? Porque en el verso 25 del mismo capítulo 16 dice esto: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escucharon. Y aquí es donde se demuestra cuáles eran el tipo de pensamientos que Pablo y Silas tenían. Aquí es donde se demuestra la calidad de pensamientos que ellos tenían. Aquí es donde se demuestra que verdaderamente ellos habían tenido una renovación en su forma de pensar, porque en lugar de ponerse a alegarle a Dios y a decirle: Señor, qué injusto eres, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo estoy haciendo las cosas buenas, ¿por qué la gente me rechaza? ¿Por qué la gente me inmoviliza? ¿Por qué la gente me hiere? ¿Por qué la gente me golpea? ¿Por qué la gente me avergüenza? ¿Por qué permitiste esta situación en mi vida donde me sentí tan humillado, tan ridiculizado, tan ofendido?
¿Por qué lo permitiste? En lugar de pensar esas cosas, en lugar de decir soy un fracaso, fracasé, yo tenía que predicar el evangelio y aquí estoy preso, metido en una cárcel. Recordémonos que no los pusieron en cualquier cárcel, los llevaron al calabozo interior, que era el peor lugar que había, lleno de ratas, cucarachas, de humedad, de oscuridad, y ahí estaban aparentemente abandonados. Yo me imagino al diablo tirando todo tipo de dardos, todo tipo de mentiras, diciéndoles a ellos, ya viste dónde estás, ya viste en dónde terminaste, ya viste que sos un fracasado, ya viste que no vas a lograr nada en tu vida. Ya me imagino esos dardos llegándoles a sus mentes, pero Pablo viene y había renovado sus pensamientos al igual que Silas y dice, no, yo no voy a pensar esto, yo no voy a permitirme estos pensamientos destructivos, yo no voy a permitirme estos pensamientos negativos porque yo sé perfectamente quién es Dios. ¿Y qué hacen Pablo y Silas? Lo que hacen Pablo y Silas es que se ponen a orar y se ponen a adorar a eso de la medianoche. Esto es formidable. Esto es donde se demuestra el verdadero carácter de un adorador. No cuando está subido en un escenario, en un púlpito, sino se demuestra cuando está pasando su peor momento. Esto es lo que revela tu carácter cuando estás pasando en las peores situaciones de tu vida. Ahí es donde se va a demostrar cuál es la calidad de tus pensamientos. Porque lo que Pablo y Silas hicieron fue utilizar el enfoque correcto y darse cuenta que esta era una gran oportunidad. Esto no era que Dios fuera malo ni que Dios los estuviera castigando, sino esta era una gran oportunidad de poder demostrar y comprobar el poder y la grandeza de Dios, porque lo que hacen es que comienzan a adorar y todo lo negativo que el diablo estaba tratando de traer a sus mentes comienza a ser transformado por todo lo positivo y lo maravilloso que es el amor de Dios fluyendo en ti, la presencia del Espíritu Santo fluyendo en ti a través de la alabanza y la adoración, y ellos comienzan a adorar y comienzan a bendecir el nombre de Dios y comienzan a orar. Y dice la Biblia en el verso 23, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas de los presos y todas las cadenas que los sujetaban se soltaron. El enfoque correcto desata el poder más grande que existe sobre el universo, y es el poder de la gratitud. Cuando tú eres agradecido aún en tu punto de quiebre, aún en tu momento más duro, tú eres agradecido y adoras y alabas a Dios, y en lugar de ponerte y en lugar de permitir que los pensamientos estén a tu alrededor, esos pensamientos de muerte, de pobreza, de destrucción, de frustración, de orfandad, sintiéndote solo, abandonado, triste, si tú comienzas a echar esos pensamientos de tu mente y comienzas a entender que eres hijo de Dios y comienzas a proclamar que eres hijo de Dios y comienzas a decirlo y a vivirlo dentro de tu corazón, que tú verdaderamente eres hijo de Dios y que tú tienes todas las cosas de parte de Dios para poder alcanzar la meta que Dios te puso, verdaderamente comienzas a desatar el poder más grande del universo. Cuando tú comienzas a adorar a Dios, aún en las situaciones más duras que estás atravesando, el poder del universo, el poder más grande del universo se desata